Aquí parte Conexión Tele 13. Ya pues salude. ¿Viste? Llego y me retan. Llego y me retan. ¿Se dan cuenta? Por eso no estuve estos 3 días, porque no quería que me No retaran. quería que lo retaran. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, amigos? Niño de cristal. Oye, no, sí me he enfermado poco este año. No, Pero sí. no, No. Solo esta vez. Toda mi solidaridad con tu enfermedad, tú sabes. Ahí te he estamos. dado hasta remedios, te he mandado datos para que te atiendan. La más interesada en que regrese. Ahí, Es dando que todos los regresa. datos. Vamos, Ramón, que se puede. No. Muy bien, estamos aquí de vuelta, sí, para hacer conexión en una jornada de lunes 19 de mayo, queridos amigos, con una temperatura de agradables 18 grados todavía hasta ahora. Mira, está súper raro. Porque, Está súper sí. raro porque, mira, había hecho mucho frío, estaba como súper invernal, básicamente, oscuro, a la lluvia y todo. Y ahora cuando llegué a la radio acá, ¿Cómo había le una calor? luz ¿Sí? linda. No sé como cómo un explicártelo. atardecer medio... Sí, medio como de colores, como Sí. medio morado, medio fucsia, medio boreal. medio boreal. Una cuestión muy... Qué sé yo. Me inspiró. Muy bien. Me Inspirémonos en los temas entonces. Bueno, pues. A ver, deja que lo estoy buscando recién los temas. Espérate un poquito. Vamos a hacer conexión con la previa a la sesión especial que va a realizar esta tarde a las 19:30 horas la Cámara de Diputados para analizar el caso Procultura. Por eso, sobre este tema tenemos comprometido una entrevista en minutos nada más con el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, quien también es presidente de la comisión investigadora de este caso que tantos dolores de cabeza está trayendo. Sí, tenemos además todos los detalles de la notición de la jornada, hasta esta hora, digamos, porque siempre pasan cosas, y es el cambio de la medida cautelar del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien dejó capitán Llaver para cumplir arresto domiciliario total en su departamento de Viña del Mar. También a esta hora los diputados de la Democracia Cristiana se reúnen en el Congreso para decidir su voto en la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. La acusación se realizará este martes 20 de mayo. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Europcar.cl, tu solución de movilidad. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart Inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. Comenzamos en Conexión Tele 13 con las noticias. Y en el marco del caso Procultura, la UDI confirmó que se hizo parte en la tramitación del recurso de amparo presentado por Josefina Uneus con el fin de apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal la interceptación de su teléfono por parte de la PDI. Nos va a ampliar la noticia Asunción Chasman. ¿Cómo estás, Asunción? Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, asimismo el partido informó que ofició al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle en la arista Procultura, exigiendo su participación activa en la persecución penal y en la recuperación de recursos fiscales desviados. Además, desde la colectividad afirman que la reciente remoción del fiscal Patricio Cooper de la causa genera una grave señal de impunidad. Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry, afirmó que el caso Procultura no empañará por ningún motivo la cuenta pública del próximo 1 de junio, agregando que no les corresponde comentar sobre las decisiones que toma la Fiscalía o los tribunales de justicia. En tanto, esta tarde, a partir de las 19:30 horas, la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para analizar el caso Procultura, instancia a la que está citado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Además, están invitados la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, y el director nacional del organismo, Raúl García. Bueno, esto ha sido una bola de nieve, ¿no? Que ha ido aumentando y que tiene sus ramificaciones de todo tipo, ¿no? Las netamente políticas, que obviamente se cruzan con los judiciales, obvio, pero tiene desencadena allí en búsqueda de mayores responsabilidades, de asignación de responsabilidades de esa naturaleza, radicadas en el Congreso, básicamente, y por eso que va a ser importante que podamos conversar en unos minutos más. Estamos haciendo ya las gestiones con el diputado Arturo Lonco, que fue presidente de la comisión investigadora del caso Procultura, y
aporta ahora a las 19:30 que va a comenzar en la Cámara de Diputados una sesión especial para analizar este caso. Esa es la vertiente más política, ¿no? Y con todas las declaraciones que hemos escuchado en el último tiempo y las interpretaciones que hay respecto de lo obrado, en este caso ya por la justicia, que da cuenta entonces de lo resuelto el viernes, que causó mucho revuelo, la Corte de Apelaciones que le quita el piso en un fallo que yo lo estuve releyendo, Mónica. El fallo es lapidario. Es terrible. El fallo es muy fuerte para el Terrible. fiscal Cooper. O sea, cuando hace esas alusiones a que aquí se han validado prácticas propias de tiempos de dictadura, estoy parafraseando más o menos, no lo dice exactamente, pero a eso se refiere, por el hecho de violar garantías fundamentales de las personas en proceso investigativo o con el pretexto investigativo, es lo peor que le puedas tú decir a un persecutor, a un fiscal. Y cuando dice que si creían que éramos todos tontos, porque básicamente eso dice. ¿Mm? Cuando dice, yo lo leía el viernes pasado, porque este párrafo a mí me llamó la atención, que es que dice que primero que se pretende que el tribunal admita que los agentes policiales se demoraron 2 semanas en advertir que el usuario de la línea interceptada no era el imputado Larraín, sino que es su mujer. Y dice, es verdad que desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado, Larraín, pero resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República. Claro, claro, y así podríamos seguir dando cuenta de, por eso, y colocamos bajo el rótulo de lo lapidario que es el fallo para el actuar del fiscal. Y entonces eso tiene su derivada, evidentemente política, y de decisión primero de la Fiscalía de reasignar el caso, este caso al menos en particular, a otro fiscal, pero el fiscal Cooper todavía está en una situación que tendremos que esperar porque se le pidió un informe, Claro. ahora se dice que se le puede hacer un sumario. Sí, dicen que el fiscal Valencia, el fiscal nacional, está evaluando la apertura de un sumario contra Cooper, Ya. por una parte, pero por otra se abre esta posibilidad de que la UDI participe como querellante, o sea, se hizo interviniente para poder apelar a la Corte Suprema el fallo. Cosa que hoy día en la mañana Iván Valenzuela conversó con el abogado de Josefina Uneus, el abogado Aguad, no me acuerdo el Sí, nombre de abogado pila, Aguad. y decía que él consideraba que la UDI no podía presentarse, que no tenía por qué participar de una apelación si no había participado en las instancias previas de la alegación. Ya, no O sea, sumarse en esta instancia. claro, ¿cómo va a poder decir ellos ir a alegar a la Corte Suprema cuando no participaron en los alegatos en la Corte de Apelaciones? La pregunta es si la fiscalía como tal va a apelar, porque todavía tiene tiempo. Ya no el fiscal Cooper, sino el nuevo fiscal que está a cargo, Claro. de que pueda apelar a la situación. Dijo que no. O sea, dijo, al menos entiendo que ¿cómo se llama? El fiscal nacional dijo que no iban a apelar ellos, como fiscalía. Mm, No iban a apelar. Entonces, la única apelación que quedaría posible es la que está impulsando la UDI. ya, pero A no ser de a no que, ser que- haya algún otro, no sé qué otro interviniente pudiese haber para hacerlo. claro, es un buen debate jurídico aquello si tiene pertinencia o no. Yo creo que lo de la UDI para poder proceder en este caso. Si Claro, es que no bueno. estaba desde el comienzo del proceso. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se trata de Exactamente, explicar. esa sería la duda que hay de si. Porque mira, yo pienso que si esto se pudiese hacer así tan libremente, tú te podrías hacer parte en cualquier querella, pues habrían infinitas Claro. posibilidades de recurrir. Creo que ya tenemos conectado justamente a nuestro entrevistado, que quizás va a obtener algunas de las respuestas que estamos buscando. Estamos ya conectados con el diputado de la Nación Nacional, Andrés Lonton. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Perdona. Hola, Mónica, ¿cómo estás, Ramón? Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por el contacto. Diputado, primera pregunta. Bueno, yo no sé si usted tiene antecedentes de esta materia o no, pero justo estábamos hablando con Ramón respecto del caso. La novedad de que la UDI se está haciendo parte de del caso del recurso amparo de Josefina Uneus para poder apelar ante la Corte Suprema, pero como que nos extrañaba que se pudiese hacer así, tan a última hora. Sí, bueno, yo las noticias que tengo, no he hablado con la UDI específicamente de esto, pero me enteré por
por las noticias respecto a que quieren hacerse parte. Yo no sé si tienen la legitimación activa respecto a esto, Sí, y eso va a tener que determinarlo la Corte Suprema. Obviamente que el riesgo es de que se lo declare inadmisible claro. y que eso provocaría una doble derrota, que obviamente no se vería bien, sobre todo considerando que la Fiscalía tampoco apeló, y si no apeló me imagino que es porque han evaluado jurídicamente que pueden oírles bien en la Corte Suprema. Por lo tanto, yo por lo menos creo que, entendiendo que esta es una atribución de la Fiscalía en relación a que ellos han sido parte del proceso, me parece que se meta la política para poder hacerse parte o participar de apelaciones que le corresponden a la Fiscalía en relación a la autonomía que ellos tienen en relación a las investigaciones que Claro. han llevado a cabo. Me parece que sería lo correcto, no me parecería me parece incorrecto, me parecería correcto Sí. que solamente la Fiscalía pudiera ir en atención a que son investigaciones que ellos están llevando a cabo, y eso podría generar un precedente el día de mañana para otro tipo de situaciones donde finalmente la política se inmiscuya directamente en investigaciones judiciales. Diputado Longton, ¿y a usted, en su parecer personal, cree que le quedaba alguna otra opción al fiscal nacional que no remover de la causa al fiscal luego de el fallo tan lapidario también en sus argumentos de la Corte de Apelaciones? Sí, yo creo, Ramón, esto es una opinión personal, pero que comparte gran parte del sector, yo creo que fue desproporcionado el actuar del fiscal nacional. ¿Y por qué creo que fue desproporcionado? Porque detrás había una presión, amedrentamiento claro y público por parte, particularmente del Frente Amplio, haciendo acusaciones infundadas de espionaje político, en una causa donde además están siendo investigados militantes del mismo Frente Amplio, partidos de gobierno, incluso eventualmente hay indagaciones en La Moneda respecto a personeros que trabajan con el presidente de la República, no siendo obviamente imputado el presidente de la República, pero obviamente que fue considerado un sujeto de interés en su momento por el Ministerio Público. Entonces, dicho esto da la apariencia y sensación de que los políticos defendiendo los suyos termina socavando la igualdad ante la ley, y obviamente parece una defensa corporativa, y eso repercute, da una apariencia de impunidad respecto a quienes tienen que velar con la imparcialidad de las investigaciones. Y dicho eso, pareciera ser que, o da la sensación de que eso puede, o al menos lo deja en el aire, ¿no? Que eso puede ser un factor que influyó, porque yo no sé cuántas causas hay en las cuales por un fallo adverso de un tribunal se remueva un fiscal, sobre todo después del tiempo y las indagaciones que ha hecho, con la profundidad que lo ha hecho, y las indagaciones que además han descubierto cosas bastante graves que han sido repercusión pública. Entonces, sacarlo en esta etapa de la investigación, pronto una formalización, me parece que es un retroceso, y se da una señal equivocada en atención a la autonomía del Ministerio Público, y sobre todo considerando que cuando se pierde un recurso en un tribunal, ¿cuál va a ser el comportamiento del día de mañana del fiscal nacional? Sí, pero ¿Va a remover la atención al contenido del fallo, a la contundencia del mismo? Entonces, me diputado, parece que no fue una decisión correcta, fue desproporcionada en atención a la presión y al amedrentamiento que estaba viviendo el fiscal Cooper. sí, pero ¿usted no le parece que, dado el contenido del fallo mismo y las circunstancias, de alguna manera el fallo tiene que ver con, o sea, no es un fallo cualquiera, no es que sea cualquier tipo de acción, es un fallo concreto que viola los derechos que tenemos todas las personas, ese es el punto. Sí. Cuando nosotros somos testigos, cuando no somos imputados, es decir, cuando no somos sospechosos de haber cometido ningún delito, deberíamos tener la tranquilidad de poder usar nuestros teléfonos celulares sin pensar de que nos están pinchando el Sí. teléfono, porque no Absolutamente. somos imputados en una causa. Y eso es lo que corrobora este fallo, además que el teléfono no correspondía al señor Alberto Larraín. Entonces, hay como cosas bien concretas que habla el fallo, que de alguna manera no es que porque sea duro o porque perjudique a uno u otro. Las escuchas telefónicas se tienen que hacer, pues se tienen que hacer correctamente, y de acuerdo a la justicia, no fue así, de acuerdo al Sí. fallo de la Corte Suprema. Ese es el punto. Sí, yo Mónica, creo que en este punto, sin perjuicio de compartir de que el fallo es contundente respecto al contenido, también creo que acá hubo distintos filtros que fueron superados por parte de la solicitud del Ministerio Público. Es decir, atribuirle exclusivamente la responsabilidad al Ministerio Público también me parece un exceso, porque esto fue validado por un juez de garantía.
quien es que precisamente vela Bueno, pero por los diputado, derechos de los ciudadanos y para que esto no ocurra. Y fue validado sí, no una vez, fue validado 3 pero por veces. supuesto que sí, pero si la Entonces, Corte Suprema también le Le asigna pega, responsabilidad. hace responsable a la jueza de garantía también. O sea, el fallo dice que tanto la jueza de garantía como el Ministerio Público, incluso la policía, no actuaron correctamente. La policía porque dice que cuando escucha una voz masculina y no femenina no dice nada, se queda callado. sí. 2 semanas. La fiscalía porque los argumentos porque no tenía Josefina Neus la calidad de imputada, por tanto no se le podía pedir una medida intrusiva de esa naturaleza y la jueza garantía por haber aceptado los argumentos. A ver, el Ministerio Público solicita una diligencia. Sí, La diligencia en el transcurso de la primera vez, obviamente en evidencia que la voz lo dice muy claro, y tú lo dices bien, Mónica, en relación a lo que dice el fallo. Después hay una renovación de la solicitud en atención ya sabiendo que el teléfono era Josefina Neus. O sea, por lo tanto, el juez de garantía sabía, la jueza de garantía sabía de que ese teléfono estaba siendo pinchado. Y autorizó aquello. Y después renueva la autorización. Entonces, la pregunta es, ¿el fiscal puede solicitar diligencias o tiene que tener, obviamente, o sea, puede estar limitado respecto a la solicitud de diligencias? Yo No, creo que por puede supuesto solicitar que las no. diligencias y el control lo tiene un juez de garantía. Entonces, Tiene un juez de garantía an- y las personas que son afectadas por esas medidas intrusivas también tienen sus derechos legales, como hizo Josefina Neus, de presentar un recurso de amparo y ganar. totalmente, totalmente. Y ganó el fallo. Ahora, este revés judicial es suficiente motivo para remover un fiscal, porque mi pregunta, la que sigue es, ¿esto ocurre en todos los casos? Es decir, cuando hay reveses judiciales respecto a fiscales que están haciendo investigaciones con este nivel de profundidad, a puertas de una formalización, ¿se les remueve o influyó que haya habido una presión política atrás y acusaciones infundadas por parte del Frente Amplio? Porque además de espionaje político estamos hablando de un delito. Entonces, acusar de un delito a la Fiscalía me parece delicado, sobre todo no teniendo los antecedentes. Entonces, la verdad es que removerlo a esta altura, a mí me parece que puede hacer eco también de esa presión política para efectos de poder alivianar el ambiente, el debate y responder un poquito a las expectativas que tenían algunos en atención a cómo se estaba llevando la investigación. Y eso creo que es dañino, considerando la autonomía del Ministerio Público, la separación de los poderes del Estado y que la política se inmiscuya con ese nivel de intensidad, sobre todo cuando están siendo investigados los propios. ¿Pero usted cree que Quizá la el caso Corte... de corrupción más grande de las últimas décadas. Pero usted cree, perdón, que es por una señal que se le entrega a la ciudadanía la que tuvo que haber tal vez obrado de otra manera el fiscal nacional. Le pregunto porque ante la gravedad y la contundencia del fallo, si no lo hubiese hecho también habría otro tipo de presión y seguramente los que se quejarían serían de otro sector, ¿no es verdad? Y respecto de lo que señala de si esto ocurre o no, bueno, el lunes 5 de mayo el fiscal nacional reasignó 2 aristas del caso Hermosilla, por ejemplo, la investigación contra el ministro Ulloa y la causa de la suspendida ministra Sabaj. Ambas quedaron a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribanchis, en una de ellas porque la Fiscalía de O'Higgins, que investigaba al magistrado Ulloa, había allanado la oficina de ese último en la Corte de Apelaciones de Santiago, le requisó el celular y todo. Bueno, y eso fue anulado por la Corte Suprema. Y revés judicial y se reasigna el caso. Son casos distintos, de acuerdo, pero el procedimiento más o menos es el mismo. Lo que trato de decir es que tampoco es tan extraño de que se Una remueva un fiscal. reasignación. O sea, la causa no se cierra, se reasigna. Cuando la Corte de Apelación o la Corte Suprema no está de acuerdo cómo están obrando. Sí, hay que establecer criterios, yo creo, Ramón y Mónica, porque si no queda instalado cierto grado de que va a haber impunidad en este caso porque se respondió a presiones políticas. Eso no se puede descartar. Y como no se puede descartar, deberían haber criterios claros para efectos de poder remover o no un fiscal, sobre todo el asedio que estaba viviendo el fiscal Cooper en los últimos días. Entonces, lo que queda instalado es de que producto de un revés judicial se saca a un fiscal que lleva una larga investigación. Quizá en el otro caso también ocurrió lo mismo, porque también tenía una arista política importante, pero acá el asedio contra el fiscal Cooper era bastante intenso. Recordemos que vieron la salida, está viéndose su salida o no en la Corte Suprema, a propósito de una solicitud de remoción. En un momento pensaban el gobierno juntarse con el fiscal nacional a propósito de las distintas aristas que habían salido en el caso de la diputada Cariola. Entonces, la verdad es que pareciera dar a entender a la ciudadanía de que se cambia el fiscal porque hay una presión tan grande política donde los mismos del mismo partido que están siendo investigados atacan a un fiscal para que probablemente no lleve a cabo la investigación
en los términos que a ellos o en los términos que a ellos no les parece. Entonces, me parece que la falta de criterios o de fundamentación para efectos de poder sacar a un fiscal en una situación y quizás en otra no, o en otra sí, es lo que deja ese margen de duda en la ciudadanía. Bueno, de todas maneras, no todo sector está de acuerdo, porque hoy día Jimena Sandón, en Semana Pública, en Política, en el T13 en vivo, le entrevistamos, digamos, y ella decía que no, que consideraba que la decisión de Valencia es correcta y que no, con esto no se tapa ninguna investigación, porque la investigación va a continuar en manos de otro fiscal, que va a dar las Sí. mismas garantías que daba el fiscal Cooper, no ninguna otra distinta, digamos. Sí, yo comparto de que aquí no se... A ver, es una facultad del Ministerio Público, por lo tanto, depende del fiscal nacional. Eso no hay que rebatirlo ni ponerlo en entredicho, por lo tanto, uno tiene que respetar esa decisión. Obviamente que puede ser crítico, pero que la investigación va a continuar. Y yo creo que en las manos de un buen fiscal, eso es así. Yo no creo que el fiscal nacional lo haya sacado para que la investigación se tape, no siga su curso. El fiscal Castro, por lo menos, en términos de crimen organizado y narcotráfico en el norte, ha tenido muy buenos resultados y además lleva la lista de Democracia Viva. Y mi crítica más es en la forma, o sea, se hace en un momento y sin un criterio claro, lo que a la ciudadanía le da la impresión de que hay, y legítimamente, de que acá hubo presiones políticas de tal envergadura que a cualquier error o cualquier fallo adverso, el fiscal Cooper iba a ser removido. Y eso obviamente que genera un mal precedente. Oiga, diputado, bueno, última pregunta que le hago yo, al menos yo, de este tema para pasar a la comisión. Pero entonces, para usted, ¿no fue un grave error lo que comete Cooper? No, yo creo que es desproporcionada la medida. Desproporcional a que le haya de sacado. removerlo. Lo grave de Cooper. No, a ver, yo creo que el fiscal Cooper obviamente que podría haber sido más prolijo en la manera de pedir la primera oportunidad de la diligencia. Pero después ya hay responsabilidad respecto a la autorización que da la jueza de garantía, o sea, que es legitimada por parte de la jueza de garantía. Es decir, acá la responsabilidad en relación al contenido de ese fallo no es exclusivamente el fiscal Cooper. En relación a ese punto, yo creo que lo de las filtraciones es una responsabilidad compartida. Recordemos que la causa estaba reservada y no se había filtrado No, nada. me refería a lo de la interceptación telefónica, si no sí, cree la que fue interceptación, yo creo que un la error fiscal muy grave. No le parece. No, yo creo que es una responsabilidad compartida entre la jueza de garantía y el fiscal Cooper en una primera oportunidad. Yo creo que después eso está legitimado absolutamente por la jueza de garantía y que el fiscal Cooper obviamente fue avalado por una resolución judicial. Por lo tanto, me parece que la infracción en ese sentido se atenúa. Okay. Ahora, vamos a lo que va a ocurrir hoy día en el Congreso. Por eso, un poquito aprovechando su tiempo, lo hacemos apurar porque sabemos que tienen sesión. ¿Qué va a pasar? Sí. A ver, es una sesión especial donde esperemos esté el ministro del Interior y distintas autoridades de gobierno para efectos de poder poner los antecedentes de lo que ocurrió no solamente en la Comisión de Investigadores, sino que nos está ocurriendo a propósito del caso Procultura con las distintas aristas y también para efectos de que el gobierno transparente todas aquellas situaciones que puedan estar en la nebulosa o no declaradas formalmente ante la Fiscalía o ante los órganos correspondientes para que no trate de evadir este tema o tirarlo para el córner o no tratar de tocarlo en la profundidad necesaria, porque acá todos los días salen antecedentes, unos más graves que otros, y es necesario obviamente que aclaren totalmente la participación que han tenido todos y cada uno de los que están supuestamente involucrados. Además estamos hablando, Ramón, Mónica, del caso, yo te lo dije, de corrupción, malversación, fraude del fisco, tráfico de influencias, quizás más grande en las últimas décadas respecto a los montos, que además es una modalidad que no conocíamos respecto de defraudación al fisco para eventualmente financiar la política, que tiene que ver con sacar recursos públicos para, a través de una fundación, mantener vivo quizás un conglomerado político y poder sobrevivir más allá de la sobrevivencia o no de este gobierno, es decir, poder nutrirse de fundaciones al amparo de recursos públicos que además iban a los más vulnerables. Por lo tanto, es como un 2.0, ¿no?, de financiamiento eventualmente ilegal de la política que habíamos conocido a propósito de recursos privados, pero no públicos. Entonces, es todo un mecanismo que sabemos dónde empieza, pero no sabemos a dónde termina. Entonces, obviamente que es necesario que el gobierno tenga mayor claridad, porque lo que hemos visto respecto al ministro Elizalde es tratar de desligarse de esta responsabilidad y tratar de atribuirlo a las gobernaciones, y obviamente hacer una comparación de cifras, y eso obviamente que termina confundiendo a la ciudadanía, donde pareciera ser que el gobierno quiere sacarse esta mochila encima, y no puede ser así en atención ¿Diputado? a la dimensión de los recursos que estamos hablando. ¿Y cómo se habría producido exactamente en el caso de Procultura Uy, este financiamiento ilegal de la política? Porque
al menos lo que es la candidatura del presidente Boric. Él ya era presidente cuando... Mónica, cuando le hace... perdona, te escucho cortado, no te escucho la pregunta. Está como robótica tu voz. Soy un roboco. Ya, le reitero la pregunta. ¿Cómo se habría realizado la supuesta financiamiento ilegal de la política si en el caso de la campaña del presidente Boric, Procultura recibió la plata cuando ya el presidente Boric era presidente? ¿Cómo es a juicio de usted que se habría producido este traspaso ilegal a la política? Porque de eso no está aprobado todavía, es una tesis, pero no está aprobada. A ver, Mónica, la verdad es que no te entendí mucho porque está robótica todavía tu voz, pero algo entendí de presidente Boric y financiamiento ilegal de la política. ¿Cómo se habría producido? En relación a esa lista. Sí, ¿cómo se habría producido? Bueno, hay dos declaraciones que yo creo que son relevantes. Primero, la que hice una señora Lucía, en una conversación telefónica donde dice que el señor Larraín le dijo que había financiado al presidente Boric y que por eso no tenía plata. Y otra conversación donde participa el diputado Ibáñez, su secretario Ramos, donde habla de que les habría otorgado más plata que todos ellos juntos a Convergencia Social. Y eso se combina o se une a los más de 50 millones de pesos que fueron depositados desde la cuenta de la Fundación Procultura al candidato Polimache de mi distrito, Sebastián Balbontín, que era militante de Revolución Democrática, ahora Frente Amplio. Pero usted sabe que eso es por otro motivo y está declarado ya. Sebastián Balbontín es pareja de Alberto Larraín y Alberto Larraín ya declaró incluso que él le dio la plata de su bolsillo a él para ayudarlo porque es su pareja. Dijo que era plata de su bolsillo, pero la plata de su bolsillo, claro, habría que corroborarla. De la Fundación Procultura, es plata de Procultura, que todos sabemos que invirtió en instrumentos de inversión, que tercerizó para quedarse con la plata a funcionarios que eran ligados a Procultura. Entonces, que hay sobreprecio de algunos proyectos ganados. Por lo tanto, parecerá ser que los recursos él los incrementó, infló y tercerizó para efectos de poder tener plata más disponible, libre, para sus fines personales y para poder también ayudar a quienes hoy día detentan el poder para poder acceder con mayor facilidad a recursos públicos. Recordemos que acá hay toda una dinámica de poder ganarse la simpatía del Frente Amplio y el sector porque iban a llegar a ser gobierno probablemente. Entonces, eso se une a que en marzo multiplicaron, a que después multiplicaron por 10 porque construyó una red de poder, como dijo la ex señora del señor Larraín, compró poder, compró influencia. Por eso también eventualmente posiblemente contrató a la ex primera dama Irina Caramanos para acercarse más al presidente Boric y ocupar después esas influencias. ¿Y qué mejor manera de ganarse esas influencias que financiando obviamente a quienes después van a ocupar el poder? Esa es la tesis que tiene la Fiscalía y es lo que nosotros también creemos en relación a lo que hemos investigado en la Comisión Investigadora de Procultura y obviamente que es lo que vamos a hacer también acá en la sesión especial. Muy bien, sesión especial que comienza en un rato más y la que estaremos muy atentos, obviamente. Gracias por conversar con nosotros, diputado Lonton. Muchas gracias a ti, Ramón, Mónica. Hasta luego. Tenga buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao. Claro Empresa se ha adelantado al